Buenos días otra vez a todas y a todos. Eh, un poco la discusión, si esto me deja, la discusión que quiero plantear fundamentalmente es hacer un muy breve recorrido, probablemente desde mi deformación como economista, de, de lo que en estas últimas tres décadas han ido sucediendo en América Latina. Si fuera muy gráfico para abrir un poco el debate, lo plantearía como en un recorrido de una primera etapa de las denominadas décadas perdidas del neoliberalismo, a las cuales Íñigo Errejón ha hecho alusión. En una siguiente etapa sería esa década ganada del bloque progresista la región, y si pudiera seguir en ese tránsito pondría un interrogante en la próxima década disputada. Esos años a los que nos enfrentamos a partir de los logros ya obtenidos en formato de cuán irreversibles son y cuán preparados estamos en términos económicos, políticos, para que aquellos logros sean duraderos en el tiempo. Y no solo eso, sino la política y la economía es tan dinámica que no hay logros sin avance. Es una tensión permanente en la conservación del logro en términos de irreversibilidad, pero también en qué avances, justamente por lo que hablaba previamente Íñigo, de que las mayorías populares siguen pidiendo más. Y ese seguir pidiendo más a veces entra en una tensión contradictoria con lo que hemos logrado. No es un equilibrio estable y sencillo de armonizar lo obtenido con lo que se sigue pidiendo. En algún momento Esteban de Gorí decía: ¿quién está sentado en la mesa de la negociación? ¿Son siempre ganadores los ganadores? ¿Podemos seguir asegurando que las mayorías populares en América Latina sigan ganando si esas minorías enriquecidas siguen exigiendo las tasas de ganancias de la última década? ¿Se conformarán con las tasas de ganancias ya elevadas de la década pasada? ¿O acelerarán el proceso de demanda de una tasa de ganancia muy superior en la próxima década? Por lo tanto, son muchos interrogantes los que tenemos encima de la mesa en materia de década disputada o década decisiva, como por categorizar los próximos años en la región. Para ello, también en forma muy esquemática, me gustaría, todo el mundo de aquí ya conoce cuáles son los efectos desfavorables de las décadas neoliberales, ¿no? De ese mal llamado consenso de Washington. Digo mal llamado porque fueron dos, tres países los que acordaron en un consenso falaz, ¿no? Y el neoliberalismo se ocupó mucho en economía y en otras áreas de utilizar muy efectivamente los eufemismos. Hablaban de regular el Estado cuando lo que hicieron era construir un Estado al servicio de los intereses corporativos. Eran los estados los que firmaban los tratados bilaterales de inversión, las entradas en el CIADI, el árbitro del Banco Mundial, la entrada en la OMC. Era ese Estado necesario para el neoliberalismo el que firmaba. Era un Estado corporativizado. No se hizo nunca desaparecer el Estado. Necesitaba un nivel de Estado suficientemente efectivo, represor, y digo represor en un sentido incluso estrictamente económico, de inserción subordinada en el sistema mundo. De hecho, lo que está pasando en España o en Europa podría ser un ejemplo. No, se reduce el Estado en los planos de educación básica, sanidad, pero el Estado no deja de ser efectivo en reformar constituciones para aceptar los mandatos de la Troika o del Banco Mundial. Por lo tanto, cuidado con los eufemismos cuando estamos discutiendo un poco con cierta profundidad en la caracterización del neoliberalismo. Por no hablar del concepto de liberalización financiera o liberalización del comercio. Ya se citó esta mañana la esquizofrenia o trastorno bipolar de los países centrales exigiendo liberalización a la periferia, cuando ellos no dejaron de hacer políticas proteccionistas vía arancelaria o vía paraarancelaria, ¿no?
Esta fue la caracterización de esas décadas perdidas, donde evidentemente ya todos conocemos el rol, insisto, subordinado de la América Latina en el mundo, acompañado de un fenómeno central en economía y en términos política que no podemos olvidar, que es esa financiarización mundial, acompañado de una desindustrialización de los países centrales, y deslocalizaron sus patrones productivos a nivel mundial, utilizando cierta parte de la periferia que le parecía eficaz. Y luego lo retomaré el por qué hago cierta mención a la cuestión de la desindustrialización del centro y esa fragmentación productiva a nivel mundial, que es importante tenerlo en cuenta para los planteamientos de cambio de matriz productiva en América Latina a día de hoy. Ese fue, insisto, el consenso de Washington con los resultados que todo el mundo conocemos en términos de décadas perdidas. Justamente es en ese auge del neoliberalismo, y hoy yo creo que es un día interesante para recordar el Caracazo, haciendo el 25 aniversario de ese momento, y en palabras de Chávez, y me gusta mucho citarlo en este punto, cuando él dice: el apetito por lo imposible en plena utopía neoliberal. Eso era un poco como Chávez define justamente el Caracazo. Ese ir a contracorriente en plena construcción hegemónica del mundo neoliberal. Y por eso es tan importante siempre las referencias en la construcción del nuevo cambio de época en América Latina, en vías de esa década ganada de los últimos años. Por eso es tan importante Venezuela en ese rechazo a todo lo que sería el pensamiento o el paradigma económico neoliberal. Muchos países de la región, a partir de, como también se ha citado, a partir de las propuestas constitucionales de ruptura constitucional. Rupturas constitucionales que todavía requieren rupturas políticas, rupturas estatales, rupturas en políticas económicas que no van siempre a la velocidad de los nuevos marcos constitucionales, y las contradicciones son permanentes. En el Ecuador, un ejemplo concreto es cómo la Constitución plantea la no adhesión a tratados internacionales como el CIADIS o TBIs, y sin embargo todavía la vigencia de un TBI que te condiciona tu relacionamiento con Chevron a día de hoy. Es un ejemplo para mí que muestra cierto desfase entre lo que sería el avance constitucional en una propuesta constituyente y, sin embargo, la no posibilidad de ir a la velocidad que uno desea en términos estatales, como por las contradicciones que planteaba Íñigo, o en términos económicos, porque hay una relación muy fuerte de dependencia de la economía mundial forjada durante no décadas, sino siglos. Y además a esto, y en esto sí quiero ser muy enfático, es, quizás utilizando no palabras ya de Chávez, pero sí de Keynes, que no podemos pensar en el largo plazo, porque a veces el mundo se muere en el corto plazo. Y cuando uno hereda la deuda social del neoliberalismo, en términos de tasas de desigualdad, pobreza, erosión laboral y todos aquellos indicadores sociales que todos conocéis, los gobiernos tenían que precipitarse a resolver o a erradicar parcialmente esta deuda social que a las mayorías populares la condenaba a la muerte en el corto plazo. Es el caso venezolano, la creación incluso, con todas sus críticas, de una suerte de Estado de las misiones, la construcción de un Estado a máxima velocidad, incluso dado la herencia del Estado neoliberal, sin posibilidad de reconstruir un Estado del bienestar en formato europeo. No había tiempo material para hacer un copy-paste del welfare state europeo en Venezuela. Y Venezuela, evidentemente, da este salto de políticas redistributivas a partir de control de sectores estratégicos. Y serían caracterizaciones propias de la década ganada en todos los países de América Latina en el bloque progresista. Ecuador, Bolivia y Venezuela, desde una nueva constitución. En otro formato, con la historia detrás, como decía esta mañana también Esteban, Argentina, Brasil. Y podemos ir viendo muchos ejemplos de este bloque progresista, cada uno con su heterogeneidad política e histórica, en los cuales se recupera el rol del Estado respecto a los sectores estratégicos, respecto a la redistribución de la riqueza, que era la vía más eficaz e inmediata y cortoplacista de procurar políticas sociales que saldara esa deuda social heredada del neoliberalismo. Con aciertos y desaciertos,
propios de, como diría Álvaro García Linera, de las tensiones creativas de cualquier proceso revolucionario de transformación. Explicar cómo un país como Ecuador o Venezuela sigue dependiendo, o Bolivia con el gas, siguen dependiendo de los recursos naturales, no es más de la necesidad, no solo de someterse por la vía electoral en el corto plazo, en democracias que te exigen afortunadamente esta cuestión, sino demandas de una población que no tenían la paciencia de seguir esperando 500 años más. El asalto al poder, el asalto al Estado implicaba exigencias de corto plazo. Esta construcción, insisto, de esta década ganada fue afortunadamente entendida de que cualquier revolución nacional popular no podía ser exitosa sin una estrategia supranacional de integración. Y esto es otro de los aportes del comandante Chávez, justamente incluso utilizando términos que habían pasado desapercibidos en la orgía neoliberal, como el concepto de sur, que él lo retoma a partir de estudios de países no alineados que dejan el concepto de sur ahí perdido, y lo retoma el presidente Chávez en su momento, y que todos los países de la región de este bloque progresista entienden que no es factible una transformación nacional a favor de las mayorías populares sin la construcción de una arquitectura supranacional, con lo que implica eso en términos de dialéctica, de cómo, como decía esta mañana Yats, como uno cede soberanía nacional en tanto que tiene que construir un poder supranacional regional que entre como fortaleza propia en un mundo en transición geopolítica y geoeconómica. Esto fue uno de los grandes aprendizajes, y no por eso es casual la aparición de estos marcos integracionales que se hablaba esta mañana. No solo la aparición del ALBA, sino la aparición del UNASUR, de la CELAC, como mecanismo casi de sustitución de la OEA, o tantos otros bloques. Incluso es interesante, porque hasta los países no pertenecientes al bloque progresistas, como la Alianza del Pacífico, entienden que tienen que asociarse en condiciones supranacionales. Y de hecho, incluso una de las grandes también características de esta década ganada es que por primera vez se plantea un plano de integración que supera el nivel estrictamente comercial. No solo es una cuestión de tener buenos acuerdos comerciales, sino hay que tener buenos acuerdos financieros, políticos, migratorios. El porqué de esto es porque el mundo ya no se reorganiza mundialmente como en el siglo XVI a partir del comercio de bienes y servicios, sino tenemos un plano superior donde las alianzas integracionales, insisto, van más allá del nivel comercial. Y a ese ALBA, que todo el mundo le critica en su emergencia por su poca eficacia comercial, sí tuvo una gran eficacia política. Una eficacia política que incluso marca en la cancha de juego latinoamericana cuestiones que se discuten hoy, como la desdolarización de las relaciones económicas internacionales, con la aparición del Sucre, que ya es retomada por la UNASUR en su última cumbre en materia económica, la necesidad de intercambiar superando la dependencia del dólar. Y esto lo establece el ALBA en términos enunciativos. Quizás es menos efectivo las transacciones comerciales a través del Sucre, pero sí plantean el imaginario de la década ganada latinoamericana horizontes estratégicos integracionales que superan el estadio comercial. Y justamente la Alianza del Pacífico aprende de eso. El primer acuerdo de la Alianza del Pacífico es una integración bursátil, o sea, la creación de una bolsa gigante participada por México, Colombia, Perú y Chile. Entienden perfectamente que en un mundo financiarizado no solo puede haber acuerdos de preferencias arancelarias, sino tiene que haber acuerdos de circulación rápida, ligera, del capital financiero. Esta década ganada, insisto, además, y no quiero ser redundante porque ya lo ha comentado Íñigo previamente, democratiza no solo el acceso a los servicios básicos o la satisfacción de las necesidades básicas, sino que democratiza el consumo para las mayorías populares. Y esto también, me rijo un poco por las palabras que decía
Esteban, no es una cuestión de moral, si me gusta o no me gusta, que las mayorías populares consuman o no consuman. ¿Quién somos nosotros para fijar un patrón de consumo ideal para las mayorías populares si están ancladas en un imaginario de consumo de esos nortes del sur, como diría Roncesvalles, ocasionado por siglos anteriores? ¿Cómo se le puede pedir a las mayorías populares en Venezuela que no quieran tener un televisor plasma? ¿Quién somos nosotros desde acá sentados tranquilos y probablemente desde tener un televisor plasma para solicitar al pueblo ecuatoriano que no quiera tener cierto acceso a ciertos niveles de patrones de consumo que van más allá de las necesidades básicas? Y esto es una tensión que creo que en América Latina ha brotado, incluso desde las lecturas desde América Latina, desde todas las teorías económicas del decrecimiento, de Latouche y tantos otros, que plantean como que tenemos que tener un patrón de consumo muy distante del modelo hegemónico mundial. Sí, claro que se requiere una construcción de cierta cultura o de patrones, la construcción de un nuevo patrón hegemónico en términos de cultura de consumo. Pero en el corto plazo es posible solicitar a la población boliviana, venezolana, ecuatoriana o la argentina que no accedan a esos patrones de consumo. Sin embargo, esa consecución, esa ampliación en esa década ganada, de esa democratización del consumo, conlleva, y voy hilando con la siguiente década en disputa, a cuestiones estructurales a las cuales nos tenemos que afrontar, sin miedo. La década ganada evidentemente ha tenido, como hemos dicho, éxitos que no toca decir, desde reducción de pobreza, desigualdad, mejoras de empleo, educación, sanidad, insisto, en consumo, en relaciones con el mundo, ya hemos dicho, la cuestión supranacional. Pero ahora, en cambio, para seguir avanzando, tenemos una siguiente etapa en la cual, tomando mucho en cuenta de lo que planteaba Íñigo previamente, tenemos que empezar a incluso a responder a nuevas preguntas que nos hacen nuestros propios pueblos, que son preguntas de exigencia hacia adelante, de avance, que ya no valen con las respuestas que dimos en el salto de la década perdida a la década ganada. Son nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas. Y son nuevas preguntas que están relacionadas evidentemente con ese nuevo cambio de época postneoliberal. Hemos pasado de ese consenso de Washington a ese disenso de Washington, que podríamos llamar a las propuestas de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, incluso me atrevería a meter a Brasil. Ese disenso de Washington en términos de construir una etapa post-neoliberal. ¿Cuáles serían las preguntas a las que creo que tenemos que dedicarnos más tiempo a investigar, a explicar, a profundizar, a analizar y a problematizar y a aceptar todas las contradicciones factibles que se den en cada una de ellas? Voy a citar algunas para luego abrir también el debate, a los cuales yo creo que tenemos como algunas ventanas abiertas en materia de investigación y no seguir siendo tan recurrentes en respuestas del pasado, insisto, para preguntas del futuro. Uno de los temas que más me preocuparía es cómo resolvemos estructuralmente y económicamente, además estatalmente y políticamente, ese avance de las políticas redistributivas que han llevado a esa democratización del consumo. O sea, yo creo que estamos frente a una cuestión que un autor ya lo decía hace muchos años, que muchos de aquí ya conoceréis, a Samir Amin, que él hablaba del rol de la burguesía importadora. Y creo que la historia de América Latina siempre nos hemos centrado demasiado en el rol del sector privado agroexportador, como si fuera el único sujeto económico que determina el pacto de beneficios en un país. Y el problema es que si después de una década, en Venezuela 15 años, en Ecuador ya 8, en Bolivia, en Ecuador 8, en Bolivia 9 años, y se amplían las posibilidades de consumo, pero no acompañado de un cambio de la matriz productiva, o sea, no acompañamos y no resolvemos el consumo pujante con un sistema productivo que no solo por ineficacia, sino por prioridades estratégicas en el corto plazo no ha sido resuelto. Que esto también es un poco una falacia.
¿Se puede resolver a la vez, al mismo tiempo, estas urgencias cortoplacistas de las poblaciones con un cambio estructural del patrón productivo? ¿Quién conoce, como si fuera un software informático, resolver con un enter que a la vez y casi de manera mágica se resuelve una deuda social heredada de décadas o siglos, en algunos casos, con el cambio de la matriz productiva, sin que esto exima de críticas e ineficacias el patrón productivo? Acepto cualquier tipo de crítica y de probablemente lentitud o de llegar tarde. Pero este desfase estructural de la economía, ya no solo con los Telefónicas o los Carlos Slim, ¿no?, sino con los propios capitales privados que tendrán un rol importante en las transformaciones económicas en la próxima década en América Latina. Me queda nada, ¿no? Me imagino. Dejo igual que me pasaba, voy a utilizar la palabra de telegrafiando al máximo, dejo otras cuestiones que sí creo que deberían de tratarse en esta década en disputa, ¿no? Otra de las cuestiones que debemos de abordar, lo decía antes también Íñigo de manera rápida, es cómo conciliar el dilema entre justicia ambiental y justicia social. Yo creo que es una bandera que no se la podemos dejar ni al capitalismo verde, que lo ha resuelto claramente, con todo el paradigma teórico de la economía ambiental, que está ahí, como prioridad estratégica fundamental. Y en el caso del Yasuní sería uno de los ejemplos, pero el caso del Tibnis en Bolivia sería otro. ¿Qué se está poniendo ahí encima de la mesa? En el fondo están chocando dos paradigmas, que sería el desarrollismo más ortodoxo, ya sea desde la visión rostoniana del crecimiento económico o incluso de visiones neomarxistas, donde la equidad es fundamental en el desarrollo, para no caer en el desarrollo desigual, ¿no?, que diría Gunder Frank u otros. Pero en el otro lado está ese buen vivir, o vivir bien, o socialismo bolivariano, que pone en disputa, al menos interpelando, al modelo hegemónico. Yo con esto quiero cerrar, creo que no tenemos que a veces, como académicos, quedarnos como con mal sabor de boca cuando no están definidos el nuevo modelo a seguir, el nuevo patrón a seguir. Creo que justamente la disputa entre diferentes paradigmas teóricos, como el de la teoría de la dependencia, el modelo de desarrollo ortodoxo o toda esa visión postdesarrollista, por llamarle de alguna manera, están ahí en disputa, me parece que es justamente el espacio perfecto para poder disputar el sentido hegemónico de la próxima década disputada. Muchas gracias.